Buenas tardes, amigos de YouTube, profesor y compañeros. Les voy a presentar la explicación de mi laboratorio o mejoramiento de la clase de computación de cuarto baco A. Y esta vez les voy a explicar sobre base de datos no relacionales o no SQL. Les voy a compartir pantalla. Como pueden ver en pantalla, esta es mi presentación de la base de datos no relacional o no SQL. ¿Ok? ¿Qué es una base de datos no relacional o no SQL? Pero también, antes de seguir con el video, quiero que me presten mucha atención, tanto como amigos o usuarios de YouTube y como profesor y compañía. También voy a explicar un poco sobre las ventajas y desventajas del no SQL y también voy a explicar los puntos clave o los puntos principales del SQL y el no SQL. Pero más adelante voy a explicar esto en este video y eso. Bueno, prosigamos. ¿Qué es una base de datos no relacional o no SQL? Es un sistema de almacenamiento de datos que cuenta con particularidades que las diferencian del otro grupo de base de datos. Esto es, las relacionales. En esta presentación les voy a presentar en qué consiste una base de datos relacional o no relacional y cuáles son sus principales características y ventajas. Y también desventajas. Bueno, sigamos. Ahora bien, aquí está la primera tabla que les mencioné antes, ¿ok? Entonces, aquí hay unos puntos clave del SQL y del no SQL. Les voy a leer todos para que comprendan. De primero vamos a ir con el SQL, que en el primer punto es cuando el volumen de mis datos no crece o lo hace poco a poco. Eso quiere decir de que el volumen de los datos almacenados en el lenguaje de SQL no va a crecer. No va a crecer así al chilazo, pero lo va a hacer paso a paso, escalón tras escalón. Segundo punto, cuando las necesidades de proceso se pueden asumir en un solo servidor. Y el último, cuando no tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios más allá de los previstos. Ahora vamos a ver el no SQL. El no SQL, primer punto, cuando el volumen de mis datos crece muy rápidamente en momentos puntuales. Eso quiere decir que cuando el volumen de mis datos en el lenguaje de no SQL, cuando los hacemos en no SQL, perdón, y crece exageradamente y muy veloz y muy rápido, lo hace en los momentos puntuales para ejecutarlo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Segundo punto, cuando las necesidades de proceso no se pueden prever. El último punto es cuando tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. Eso quiere decir que cuando tenemos necesidad de usar el sistema por parte por ejemplo, de mí, podemos utilizarlo en múltiples ocasiones, tanto como trabajo, como presupuesto, a organizaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ir con dos ejemplos que no los hice yo, pero tardé como dos días en buscar ejemplos de no SQL, tablas de no SQL. Sé que van a decir, es que Guillermo Andrade, esto que el otro, se tardó demasiado. Sé que me van a criticar, pero el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo
trae muchas recompensas. Pero sigamos. Ejemplos de base de datos no relacionales. Por lo que pueden ver ahí es que en el primero de aquí, como pueden ver, en el primero de ahí, dice que las provincias, por ejemplo, voy a agarrar el de las tablas verdes, las provincias, el ID de la provincia Auto, provincia Parchar, el foreign key, ID provincia, perdón, ID provincia, localidad, también lo que está hablando, lo que está ahí viéndose es, en este ejemplo, es de las provincias de donde nosotros vivimos. Entonces, la provincia, la localidad de la casa, y aquí viene el otro foreign key con el ID de localidad. ¿Ok? Ahora viene la tabla completa de los empleados y es el ID del empleado, auto, nombre, apellidos con el nombre de Barcha. El ID localidad es número. El teléfono también es número porque tenemos que poner nuestra localidad, por ejemplo, Avenida 15-80 y no sé cuánto. 20 Avenida 19 guión, ya me entienden. La dirección Barchar no va a ser, bueno, no va a ser de número. El Barchar o de la dirección va a ser 19 Avenida o 41 Avenida, Jardines de la Asunción, zona 5, zona 1, zona 20, zona 21, zona 10, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Sueldo number, porque va a ser el sueldo ordinario, el sueldo ordinario de lo que va a ganar el empleado. Y la antigüedad, la casa antigua, cosas así. ¿Ok? Y ese es uno de los ejemplos de base de datos no relacionales que me tardé un montón. Sigamos. Bueno, para esto, este es un dato muy importante. ¿Dónde se aplica la base de datos no relacional? En primer lugar, la base de datos no relacionales se emplean para almacenar datos no estructurados o de los que no tienen ningún esquema o información predefinido. Sin embargo, también pueden ser empleados para el almacenamiento y gestión de datos estructurados. Voy a dar 3 ejemplos en donde se pueden aplicar la base de datos no relacional. El primero, en una empresa donde necesitan las tablas para guardar la información. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en el ejemplo 1 de la imagen 1, como pueden ver en pantalla, hay 2 personas trabajando en las estadísticas de una empresa. También, también hay una computadora que yo me imagino que están utilizando NoSQL para crear tablas, las referencias, más tablas, las funciones de los cursores, los triggers. También los triggers son como disparadores en el lenguaje NoSQL. Ahora vamos a ir con el punto 2, con el ejemplo número 2 que me voy a poner aquí, disculpen, esto estaba tapando la información. En el punto 2, o en el ejemplo 2, como sea, para programar, que eso es clave para el aprendizaje en SQL y el NoSQL. Entonces aquí también en la imagen hay un ejemplo de un muchacho o de una muchacha o cualquier persona que está programando un lenguaje cualquiera del SQL y el NoSQL. Ahora vamos a pasar con el tercer punto. En este tercer punto, como están viendo en pantalla, hay unas cajas, ahí adentro de esas cajas guardan un montón de cartas o postales que envían personas de diferentes países
o que las guardan para entregar días después, o que las almacenan como tablas en SQL o en NoSQL. En el punto 3, en la gestión de cartas por nombre, fecha o fecha de envío, eso también es importante para crear tablas y organizar el nombre de cada cliente que envió la carta. Tiene que aparecer la fecha de envío, la fecha del, de llegada al establecimiento, la fecha de entregado a la persona, el código postal, la carta, etcétera. Las ventajas de una base de datos no relacional. Punto 1. Son mucho más flexibles a la hora de crear esquemas de información, lo que las convierte en una solución ideal para el almacenamiento y gestión de datos no estructurados o semiestructurados. Punto 2. Ofrecen una mayor escalabilidad. Pueden soportar mayores volúmenes de datos y añadir mayor capacidad añadiendo nuevos módulos de software, sin necesidad de añadir nuevos servidores. Esto lo que quiere decir es que ofrecen una mayor escalabilidad, o sea, más organizable en la creación de un database para crear tablas, para crear diferentes funciones y puede soportar mayor volumen de datos, o sea, creo que datos más infinitos, a- y añade mayor capacidad añadiendo nuevos módulos de software, sin necesidad de añadir nuevos servidores. O sea, no necesariamente tenemos que agregar nuevos servidores para que vaya, para que vaya sirviendo el, el NoSQL, para que funcione más rápido el, el database, por ejemplo, el database que vamos a crear, porque lo que me dice es que, porque lo que me dice ahí es que no es necesario añadir nuevos servidores para que suba más rápido la, la producción de nuevos o de añadir nuevos módulos de software y que también soporten mayores volúmenes de datos. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Punto 3. Garantizan un alto rendimiento ya que están diseñadas para trabajar con modelos de datos concretos, patrones de accesos específicos. Eso quiere decir que garantizan un alto rendimiento ya que están diseñadas para trabajar con cualquier tipo de modelo que sea concreto y con patrón o con contraseña con acceso especificado del usuario. ¿Ok? Y el último punto son muy funcionales, ya que cuentan con API exclusivo y proporcionan modelos de datos para trabajar con cada tipo de datos presentes en la base. Entonces, vamos a seguir con el otro que son las desventajas de una base de datos no relacional. Como pueden ver en pantalla, ahí están las desventajas. El punto 1, no cumplen igual que las relacionales, perdón, disculpen, con las propiedades de atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad. Quiere decir que las desventajas del no SQL no cumplen con las relacionales, con las propiedades de atomicidad, la consistencia de los datos, la integridad de los datos y la durabilidad del almacenamiento de los datos dentro de las tablas o cualquier función en un database. El segundo punto, no son compatibles con determinadas consultas en el lenguaje SQL. Eso quiere decir también de que
como lo dije anteriormente, el no SQL es diferente al lenguaje SQL. No pueden ser compatibles, no se pueden combinar con las consultas en el lenguaje SQL. Si estamos en el lenguaje no SQL, es el lenguaje no SQL. Si estamos en el lenguaje SQL, estamos en el lenguaje SQL. No se puede mezclar una tabla o un database con no SQL y mezclar datos y funciones del SQL. No se puede, porque si no les va a marcar error, porque no van a ser compatibles. Bueno, ahora vamos con el punto 3. Carecen de un sistema estandarizado, ya que todavía son bases de datos relativamente nuevas. Entonces, eso quiere decir que carecen de un sistema nuevo porque son bases de datos relativamente nuevas. Eso es lo que trata de decir. Ahora el último punto antes de despedirnos de este video es, muchos sistemas de gestión de base de datos relacionales son de código abierto y tienen una gran comunidad detrás programando soluciones y nuevas funcionalidades. Pausa. En esa primera parte que leí ahorita, dice, lo que entendí es que muchos sistemas de gestión en las bases de datos relacionales o el SQL son de código abierto. Podemos hacer lo que quieran. Entonces, tienen una gran comunidad detrás programando soluciones y nuevas funcionalidades, muchos métodos, muchos ejercicios, muchos ejemplos. Por eso muchas soluciones. Va. Ahora, la parte 2 del último punto. En el caso de las bases de datos no relacionales, este soporte es mucho más limitado. Eso quiere decir que en el caso de estas bases de datos no relacionales o no SQL, tienen un soporte más limitado. O sea, podemos hacer muchos datos en un database, muchos datos en una tabla, muchos datos en muchas tablas, muchas funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me ponen abajo de los comentarios. Si tienen alguna duda, yo les puedo explicar más sobre las desventajas de una base de datos no relacional. Y también en el próximo video les, les voy a explicar mucho sobre la base de datos relacional o el SQL. Entonces, aquí termina el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. A todos los que están viendo este video, les agradezco mucho. Apóyenme con un like, con un me gusta. Suscríbanse a mi canal como Guillermo Andrade. Y los espero en el próximo video. Gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.